Los navenautas. Hoy, por los navenautas. Pues, en los albores de un nuevo mundo, cuando las selvas cantaban con el eco de lo eterno, llegó un hombre a tierra ajena, ni conquistador ni esclavo, sino un alma errante. De su piel nació un puente, de su corazón raíces nuevas. Gonzalo Guerrero, el padre del mestizaje, teje su leyenda entre cenizas y jade, donde el amor trasciende la conquista y la humanidad se encuentra consigo mismo. ¡Hola! Ahora sí, Lalo, ya no voy a odiar las introducciones. No solamente breve, sino hermosa, muy buena, muy bonita y muy padre. Pues sí, Lalo. Oye, fíjate que hemos estado hablando muchísimo de este tema que la verdad yo creo que sería padre que ya nos pudiéramos tatuar en la piel como buen guerrero maya. Ajá. Y es que no somos un pueblo conquistado. Somos la fusión de naciones conquistadoras. Y que esta sola idea nos permite entrar más en paz con quien sí somos. Si nosotros empezamos no a tener estas ideas de la leyenda negra que hemos hablado mucho, o de la leyenda rosa, que también, no es cierto, hubo claroscuros, no eran héroes ni villanos, eran momentos y vidas muy complejas que dieron vida a una nueva nación por completo, no solamente a una. Toda la Hispanoamérica está llena de naciones que así se forjaron, México entre ellas, y al mismo tiempo España. España también se forja relativamente al mismo tiempo que se están forjando estos hijitos. Pero bueno, no somos una nación conquistada, como nos hemos dicho muy malamente, somos la fusión de naciones conquistadoras. Muy bien, qué padre, eso también me gusta ese término, muy bien, Huichinga. Esa está muy bien, míralo, no podía quedarme atrás. Muy bien, oye, antes de la apertura. Oye, pues platícanos, Gonzalo Guerrero. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Dónde llegó? ¿Qué pasó? Platícanos. Bueno, te voy a platicarlo, pero en la forma que no te gusta, te voy a decir el final. Fíjate que en una batalla, de todas maneras ya sabemos que ya para ahorita se murió, ¿no? O sea, estamos seguros que ya se murió Gonzalo. Ah, sí, ok. Vamos a hablar de un español que vino al Nuevo Mundo y se murió aquí. Eso fue mucho tiempo. Fíjate que durante una de las batallas en Honduras en las que los reinos mayas estaban enfrentando a los europeos, termina la batalla y al final de ella encuentran un cuerpo. Este cuerpo es el de un hombre barbado, un poco más alto, español, y que es de aquel Gonzalo que anda corriendo con los mayas. Y parece que muere de un tiro de arcabuz. Pero ese es el final. ¿Qué pasó antes, Lalo? ¿Qué sucedió? ¿Quién era este hombre? ¿Quieres decirlo tú o me sigo? Pues mira, yo quisiera decir brevemente, porque tú traes cosas más interesantes y más profundas, como ya tipo cuento, ¿no? Pues obviamente, como se pueden dar cuenta, Gonzalo Guerrero era un español. Nació en Palos de Frontera, en Huelva, lo que ahora es España, en ese era otro reino, ¿no? Y fíjate que es muy interesante. Nació a finales del siglo XV y muchas fuentes dicen que él es producto y su llegada aquí del Renacimiento. Yo no me atrevería a decir eso, yo me atrevería a decir que es parte del Renacimiento, porque hay dos factores que dicen que, que se marcan el nacimiento del Renacimiento, más bien la llegada del Renacimiento, que es la caída de Constantinopla, que yo me inclino mucho por esa, y la otra es que es el descubrimiento de América. Entonces, él llega aquí en el 511, ya estaba descubierto el continente, pero llega a una, y aquí es donde tú nos vas a empezar a contar el cuento, ¿no? Aquí él ya venía con un bagaje, con unos años de que ya se sabía que aquí había tierra, que aquí podía conquistar, que aquí podía hacer algo, y él pues era de esas generaciones que miraba hacia el mar en busca de riqueza, expansión y exploración. Entonces es algo muy, muy interesante. Sí, él ya viene él no llega por casualidad, es de los que viene ya con
algo en la mente. Pero a ver, Huicho, platícanos de dónde llegó, cómo llegó y qué pasó. Sí, pues como dice, sale de Puerto de Palos, donde vivía, ¿no? ¿Y por qué de Palos? Porque ya armaban los barcos y de ahí se armaban. Fíjate que quisiera mencionar un poco las fuentes. Hay 3 historiadores bastante picudos que por lo menos de este lado me basé. Uno de ellos es Marcelo Gulo, que es un español. Zunzunegui, que se está haciendo muy famoso, tiene 25 libros publicados, es doctor, y muy, muy, muy bueno. Él es muy pro español siendo mexicano, entonces todos hay que, lo digo con cariño porque la verdad es que tú y yo hemos platicado que aquí no hay héroes ni villanos y que esto ya es una nación mestiza, es una nación nueva y pues hay para todos, ¿no? Hay historias de todos. Y Raquel de la Morena, que además muy divertida estos 3 historiadores. Pues sí, Lalo, fíjate que entonces, como bien dices, este hombre, Gonzalo Guerrero, no sale con Cortés. Ya las expediciones de Cortés que llegan al Caribe ya han pasado. Viene como en la segunda ronda de personas que están buscando hacerse un nombre, hacer aventura. Algunos de ellos eran estos famosos hidalgos, que eran nobles que habían caído en desgracia o de segunda, que buscaban recuperar el pasado glorioso de su familia. Pero entonces, estos españoles ya están en Panamá. Encontraron Panamá, encontraron Santo Domingo, encontraron las islas del Caribe, y sale un barco para regresar a Santo Domingo, pero los agarra una tormenta, queda encallado el barco y un grupo de sobrevivientes, un poco menos de 20, entre ellos 2 mujeres, quedan en estas balsas, tratan de regresar a la isla principal, pero se los lleva la corriente y terminan en Yucatán, en donde los encuentra uno de los caciques locales. Aquí quiero decir que los mayas no eran un imperio unificado, eran más como ciudades-estado, había muchos cacicazgos, había el rey de aquí, el rey de acá, el señor de acá. Entonces lo encuentra uno de ellos, que no era muy buena gente, y dice, acaba de llegar la comida. Algo que tampoco decimos mucho, Lalo, porque tenemos ese miedo, que yo también lo comparto. Yo no sabía que el tema del canibalismo era tan fuerte en la región, y perdón porque esto le resuena a mucha gente, pero este señor se come a 5 de los sobrevivientes y pone a engordar a los otros 6, entre ellos Gonzalo y un fraile que iba con ellos. Se logran escapar, se encuentran al enemigo de este señor que no tiene esas costumbres, lo recibe y empieza una vida de esclavitud, Lalo. Okay. Este es un poco el principio de Gonzalo Guerrero en Yucatán. Ok. Oye, tenemos llamadas, a ver. Tomás Prat dice, no olvidar que naufraga con Jerónimo de Aguilar. Tienes razón, Tomás, muchas gracias. Sí, Lady Magali García, saludos cordiales, hoy gran tema y apoyemos a las Águilas de Filadelfia para que se coronen en el Superdomingo. Y Samantha Tejeda dice, también se menciona que el primer mestizo de América fue Miguel Díaz de Aux y Aina, nacido en La Española en 1946, padre Miguel Díaz de Aux y madre Ocena Cacica de la Isla. Ocema Cacica de la Isla. Bueno, pues son también... Yo qué te voy a decir, también, no somos dueños de la verdad, y yo creo que incluso ningún historiador es dueño de la verdad, ¿no? Correcto. Él se casa con Sácil Ja, hija del cacique maya, del contrario, que no se los comía, ¿no? Con ella tuvo 3 hijos y fueron considerados los primeros mestizos de América, ¿no? Documentados, ¿no? Entonces, este vínculo marital o matrimonial, lo convirtió, ahora sí que se casó con la hija del jefe y lo hicieron gerente, ¿no? De ser un náufrago extranjero, él llegó a ser un líder militar y cultural dentro de la sociedad. Se tatuó el rostro, se perforó las orejas y adoptó las tradiciones locales. Un acto que simbolizaba en ese entonces su asimilación total. Entonces, se vuelve maya. Se vuelve maya de todas. Bueno, sí, se vuelve maya de todas a todos, ¿no? Sí, exactamente, es una historia muy padre. Básicamente es la historia de la película de Avatar. Y también en la película de la historia de Danza con Lobos, son historias muy parecidas. Pero fíjate, Lalo, que es muy interesante, porque él es esclavo también del nuevo cacique.
Entonces, sí. algo que no se sabe, porque bueno, qué bueno que mencionaste que no somos dueños de la verdad, porque yo a veces peco de eso y me emociono y se me olvida. Claro. Bueno, pero tienes toda la razón y hay que decirlo de frente, que los historiadores profesionales como Raquel de la Morena, Zunzunegui o Bulo o todos los demás fuentes, inclusive las del tiempo, como Bernal Díaz del Castillo y todos ellos, tienen diferentes versiones. Ajá. Muchas de ellas se han exagerado. Por ejemplo, algunos de los historiadores dicen que Gonzalo Guerrero era un marinero. Para ser un marinero en esa época era el nivel más bajo, eran los más chafas. Pero también mencionan que era arcabucero, era un soldado, entonces no era marinero nada más, sino también arcabucero. Y de esto sí hay algo de evidencia. Pues, ¿qué es el arcabucero? Eran estas armas de fuego iniciales que las disparas de cerca y le dan como escopeta y las puedes llenar hasta de piedras o lo que quieras. De esa arma evoluciona el mosquete, que es un poquito de más larga distancia. Pero las fuentes diferentes creen y han adornado la historia de Gonzalo Guerrero diciendo que participó en la batalla de Alhambra con la reina Isabel I. De esto no hay evidencia, se escribió 30 años después de su muerte, cuando se empiezan a narrar las novelas de su vida y todo. También se dice que él, que cosa que no se cree como real, que participó con los famosos tercios españoles. Los tercios españoles eran la formación española que logró dominar Europa durante 1 siglo y medio. Estos tercios españoles son arcabuceros, que también usan ballestas y usan diferentes cosas, pero dicen que participaron con un señor que se llamaba el Gran Capitán. ¿Has oído hablar de él? No. El Gran Capitán era un tal Gonzalo Fernández de Córdoba, que resulta que inventa los tercios, también participa cuando España controla Sicilia, Córcega y la parte de Nápoles de Italia, son reinos durante un tiempo, pero sobre todo cuando hablamos de que Isabel I, la católica, logra correr a los árabes de lo que era Al-Ándalus. Al-Ándalus era la España árabe, que duró 700 y tantos años, casi 800. El general que lo hace es este hombre, Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido como el Gran Capitán. Pero entonces la leyenda dice que Gonzalo Guerrero había sido arcabucero bajo el Gran Capitán. Esto parece no ser cierto, de acuerdo a Raquel de la Morena. Pero lo que sí es verdad, Lalo, es que mientras es prisionero aquí en Mérida de su nuevo jefe, empieza a haber guerras con los otros caciques. Y este cuate le dice, pues hazle así, hazle asado, y se empieza a distinguir como un capitán militar. Un estratega. Al grado que va ganando rangos y rangos y rangos, y su esposa, que ya dijiste el nombre y se me olvidó. Aquí lo tengo, se llama Sacil Ja. Pues Sacil Ja era una verdadera princesa. Era una verdadera princesa, hija del mero cacique, y muy codiciada, además rica, bueno, los términos del cacicazgo. Ellos vivían cerca de Cozumel, imagínate, los mejores lugares del mundo. Y se casa, o el rey o el jefe, el cacique, permite que se case con Gonzalo Guerrero. Así se había vuelto tanto. Y continúan los éxitos de este hombre y que lo van nombrando capitán, general, todo esto. Pero Lalo, aquí lo que sigue es el momento que se encuentra con sus amigos los españoles, que lo van a rescatar. ¿Te sabes esa historia? No, a ver, platícamela. Esa parte está muy padre porque... Sí. Sí, ya, platícala, es muy interesante. Claro que es que la cuento. No, tú tráela. Bueno, Hernán Cortés ya sabemos que sale de Cuba bajo circunstancias sospechosas, porque aunque su jefe, el gobernador de Cuba, lo mandó a explorar y te regresas, Hernán Cortés pues llena su barco de vaquitas, de chivos y todo, y planea quedarse. Pero entonces Cortés toca base por Mérida y luego más adelante lo haría por Tabasco, pero se encuentra con este otro náufrago que nos mencionó es Jerónimo de Aguilar, un clérigo de 30 años que se convierte en el primer traductor, que nos mencionó Tomás Prat, ya nos mencionaba Tomás Prat de él.
Entonces Jerónimo de Aguilar le dice, qué bueno que ya llegaron, gracias hermanos, rescátenme, qué bueno. Tienen que pagar por él porque es un esclavo, pues pagan por él. Dice, hay otro español, Barrado, que está río arriba, y pues vamos por él. Dicen, pues sí, vamos por él. Mandan unas cartas, mandan unos barcos, hay una comunicación, y cuando se encuentra Jerónimo de Aguilar, que lo había ido a buscar, le dice, hermano, palabras más, palabras menos, ¿no? Pues ya vente, vinieron nuestros cuates españoles para que seamos libres, y le dice, parece que me quiero ir, aquí soy jefe. Sí, claro. Y entonces dice, bueno, vamos a pagar por ti para que te liberen de ser esclavo. ¿Parece que soy esclavo? No soy esclavo, aquí soy jefe. Entonces dice, vente con nosotros, aquí ya regresa con nosotros. Dice, mira, tengo una esposa y tengo 3 hijos, míralos qué bonitos son. Y si yo no me voy, aquí ya tenía la cara tatuada, tenía las orejas grandotas, se había vuelto un maya, lo describen como que era difícil de reconocerlo. Entonces, en ese encuentro, Gonzalo Guerrero rehúsa regresar con los españoles. Más adelante los combatiría. Y los combatiría tan duro, Lalo, que Hernán Cortés le tomó 4 años llegar de Tabasco a Tenochtitlan y controlar, dominar al imperio mexica. El llamado adelantado, Francisco de Montejo, que hay una calle en Mérida que no sé por qué no se llama Gonzalo Guerrero en lugar de Francisco Montejo, no logró hacerlo en más de 2 décadas. ¿Por qué? Porque se encontró con las tácticas de Gonzalo Guerrero. Ah, mira, qué interesante. No sabían cómo pelear contra los mayas y se ve la mano de Gonzalo Guerrero. Qué interesante. Oye, tenemos unas llamadas. Julia Díaz dice que de cierto es que le salvó la vida a un jefe indígena porque se enfrentó a un caimán y que por ese gesto se vuelve un hombre libre. Julia, muchas gracias. Ahorita te lo platico. Y Eva Hernández dice, hola navenautas, como siempre es un gusto verlos. Gracias, Beba. Oye, ¿te sabes la historia del caimán? Sí, un poco, pero ¿quieres decirla? Pues mira, yo realmente encontré con que es un poco mitológica, ¿no? Lo que está documentado real, eso se viene como pues algo de la historia hablada. Lo que está documentado por los cronistas, que realmente pues es de lo que más nos podemos basar, es que sí fue como tú dijiste antes, fue un gran estratega militar, les ayudó, les hizo ganar varias batallas y que por eso se volvió en héroe. Que cuando y la mitología de aquí decía que todo aquel que hacía un acto heroico ascendía en lo militar, y de ahí viene la leyenda del cocodrilo o del caimán. ¿Tú qué sabes de esto? No, lo mismo, nos lo refiere la historiadora Raquel de la Morena, muy buena, está en YouTube, y dice, sí, es parte de las historias que se van agregando cuando se quiere aumentar el mito de Gonzalo Guerrero, sí. Entre que participó con el Gran Capitán, que participó en la Alhambra, cosa que no hay referencias de eso, y que también salvó a su jefe del ataque de un cocodrilo. Entonces, sí. Es Tarzán ya casi, ¿no? Sí, claro. Sí. Oye, fíjate que otra de las cosas que también, por supuesto, ayudan a que se dé esta fusión entre el mundo europeo y el mundo mesoamericano, por supuesto que incluye la viruela, el sarampión y la varicela. La viruela, el sarampión, la viruela se radica en el mundo en 1980. Ajá. Para 1980, 3 de cada 10 personas que contraían esa enfermedad se morían. Entonces, imagínate, Lalo, en el mundo mesoamericano, sí, en claro. ese momento, porque no solo se morían de la enfermedad, sino se morían de los malos, del mal cuidado, que no sabían cómo cuidarlos, y pues necesitas enfermeras, ayudantes, doctores, sí, no sabes cómo hacer. Todo. Y además de hambre, porque todas esas personas que ya no se podían valer de sí mismas. Este es importante porque es uno de los aspectos que ayudan a que se dé este proceso, ¿no? Sí, muy bien. Oye, yo quisiera mencionarles unos puntos muy importantes del periodo de la historia en el que estamos hablando, ¿no? Aquí obviamente tenemos la llegada de los españoles conquistadores a Mesoamérica en 1519 con la expedición de Hernán Cortés.
Otro punto importante es la resistencia indígena. Fue una resistencia en dos aspectos, militar y cultural, ¿no? Cultural incluye religiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y fue aquí donde lo que nos compete el tema del día de hoy, en lo que es el mestizaje, ¿no? Hemos hablado, y Huicho también ha hablado mucho de esto, que habían muchos que llegaban, conquistaban en África y en muchos lugares, mataban, esclavizaban, pero no se mezclaban. Y aquí nuestros amigos los españoles dijeron, carnita fresca, muy bien, ¿no? Y sí hubo mucho mestizaje desde el principio. Bueno, también ponte a ver, fueron hombres que tenían, que pasaban por lo menos 30 días en el mar, solo llegaban, pues es lógico, ¿no? Entonces jóvenes, fuertes, entonces pues sí se mezclaban con las indígenas acá, ¿no? Pero aquí me voy a los factores históricos también del momento. Obviamente el descubrimiento de América en 1492, la conquista de México, que este es un proceso que combina estrategias militares y diplomáticas. ¿Por qué diplomáticas? Acuérdense que Cortés cabildeó con los enemigos de los aztecas y por eso les ganó, ¿no? Y la resistencia maya. Los mayas, fíjate que no fueron completamente dominados hasta mediados del siglo XVII, ¿ok? Entonces, y como tú decías, figuras como Gonzalo Guerrero formaron un papel clave en la resistencia. Se dice también que incluso les enseñó algo de siembra, les enseñó a usar la rueda. Creo que esto te lo manejaste tú hace poco, ¿no? O sea, pero la rueda ya la conocían, pero para efectos de trabajo prácticos. Y bueno, y el sincretismo cultural, ¿no? Es el intercambio de tradiciones, creencias, costumbres, pues dio lugar a una nueva forma de vida y a una nueva raza con raíces muy profundas de ambos lados. Y además eran raíces frescas, ¿no? Los primeros de aquí y los primeros que llegaron de allá, ¿no? Mencionas muchas cosas importantes, Lalo. Una de ellas, y creo que hay que destacarla, hemos hablado de que Hernán Cortés es un villano o es un héroe o ninguna de las anteriores. Vean el programa anterior de los Navenautas para que sepan. Exactamente. Él no es el padre del mestizaje, es el padre de la nación. Pues sí. Puede ser, discutible, ¿no? Ya sé que esto duele, levanta cosas y tal. Sí, pero sí. Fíjate que Gonzalo Guerrero, él sí, a pesar de que ya tuvimos una referencia que nos hicieron favor de mencionarnos de uno antes, en general en México es reconocido como el padre del mestizaje y mucha gente no lo sabe. Pero fíjate que cosas que sí pasaron es que hubo una batalla, esta batalla de Chacón Putún, que es el actual Champutín, por supuesto, y claro. Pero no nos pensamos que vinieron muchos héroes y que todos estos líderes lograron triunfar, no. Vinieron uno tras otro y muy pocos lograron triunfar. Por ejemplo, Francisco Hernández de Córdoba llega a esa batalla en donde le matan a 50 españoles, a él lo hieren de flechazos, regresa herido a Cuba donde muere. En esta batalla donde perecen 50 españoles contra los mayas, se ve la mano de Gonzalo Guerrero. Es decir, las tácticas que Gonzalo Guerrero le enseñan los mayas. Por ejemplo, les explica que un caballo es un animal y les explica que el caballo cómo se le puede atacar, que son bastante dóciles en algunas formas. También les explica lo que es un arcabuz, que necesitan tiempo para cargar. Entonces, les empieza a enseñar cómo hacer fosas con palos en contra de la caballería, etcétera, 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 porque conocen las tácticas españolas. Pues así es una de tantas cosas en las que... Oye, mira, tenemos otra llamada de Ernesto Topete, dice, en Playa del Carmen hay una colonia con su nombre y demás calles y escuelas. Mira, Ernesto, muchas gracias. ¿De dónde nos llamará Ernesto? A ver si nos puedes decir de dónde eres, para ver si igual, pero muchas gracias, muchas gracias. Oye, pues fíjate que aquí tengo otros puntos también muy interesantes también. Bueno, ya no casi para cerrar el tema, a mí lo que me llamó la atención fue cuando me dijiste, es que de aquí es la idea de la película de Avatar. Ajá. Yo traigo unos puntos, pero a mí me gustaría que lo platicaras como cuento, y ya si sale, yo hago el resumen. A ver, ¿cómo? ¿Qué quieres que cuente? A ver, tú dime, ¿qué quieres? No. ¿Por qué me hiciste tú
cuando existe el tema que era la idea original de la película de Avatar. Bueno, realmente este es un hombre que viene con una idea a un nuevo mundo de aventura, de enriquecerse, de ganar cosas, y se encuentra peripecias y peligros, está al borde de la muerte, escapa con su propia vida por un pelo muchas veces, continúa siendo del nivel más bajo, el esclavo más bajo, y poco a poco se va encontrando que utilizando sus habilidades, su fortaleza mental, sus conocimientos, logra ganar un prestigio tan grande que se casa con la princesa, lo más padre. No solamente se casa con la princesa, sino que sí la quiere, porque cuando Bernal Díaz del Castillo llega y le dice, oye, vente con nosotros, además de que le dice que sus hijos están bonitos, la esposa entiende y le dice, porque la esposa era una princesa, no era cualquier chalana que se queda atrás, sabe dar órdenes, se acerca con Bernal Díaz del Castillo y le dice, a ver, tú esclavo, ¿a qué vienes a andar viendo a mi marido para llevártelo? Más bien agarra tus cosas y te vas por donde veniste, porque si no te va a ir mal. Entonces, se casa con una verdadera princesa, tiene muchas aventuras y muere heroicamente tratando de salvar a sus hermanos en Honduras. Pero se dice que ya habían erradicado Yucatán y Mérida de españoles para ese momento, ¿eh? Ok. No era poca cosa. No. Pero Joy es un personaje desconocido en nuestra historia. Sí, qué padre, ¿no? Es un personaje muy, muy interesante. Bueno, yo aquí lo resumiría en unos 5 puntos que trae, ¿no? Referente a Avatar, ¿no? Que es el choque de dos mundos, ¿no? Igual que el protagonista de Avatar, Sully, que acuérdate, él era también un guerrero, era un soldado, ¿no? ¿Te acuerdas? Que estaba, queda paralítico por la guerra, ¿no? Pero luego va y su hermano se muere, tiene un hermano gemelo, el hermano muere y él llega paralítico. Entonces, llega como un forastero a una civilización, igual que en Avatar, desconocida, y termina adoptándola como su hogar. La otra, la transformación personal. Como dices, él, igual que en la película, abandona su identidad en la película humana, aquí española, y se hace maya, como dijimos, se perfora las orejas, se tatúa, ya no se deforma la cabeza porque eso se hace nada más cuando eres joven, pero no. Y algo que es también muy padre y romántico es pues el amor, ¿no? El amor como un puente cultural, ¿no? Oye, tú decías, Lalo, de que realmente pues estos a lo mejor llegaban, pero bueno, podemos decir que conquistaron con la espada, con la religión, con tácticas y también con las ganas, ¿no? Sí. Oye, pero hemos platicado mucho que a diferencia de otros imperios, el imperio español, que hereda mucho de sí del imperio romano. Sí, claro. Son imperios formadores, no son imperios destructores. Porque los castellanos, que prontamente se van a convertir en España, o por lo menos en la idea de España, es decir, esa semilla del concepto de España ya unifica los reinos de Navarra, de Toledo, que eran de Aragón, por supuesto, que eran todos estos reinos, se empiezan a unificar y pasando el tiempo ya se convertirían en España como la conocemos. Pero a diferencia de otros, como el belga, como el inglés, que el inglés se dedicó a exterminar y a matar a los locales y a los nativos de donde llegaban. Si eras moreno, olvídalo, no vas a formar parte del futuro, a menos que seas esclavo. Y tienen una característica, forman ciudades en la costa, porque quieren llegar, tomar los recursos y llevárselos. Ok. La virtud de Estados Unidos es que muy rápido se liberan y empiezan a formar un país con su propia idea. Aquí en México, los castellanos españoles que llegan con la idea de formar naciones nuevas. Y es muy interesante que empiezan universidades y empiezan hospitales y le dan puestos a los indígenas, puestos de mando reconocidos por Carlos I. ¿Y qué enseñan en las universidades? Enseñan leyes. Tú no le vas a enseñar leyes a la persona que no quieres que use las leyes en contra tuya. Sí, claro. Están formando nuevas naciones. Y la otra, el virreinato tiene el mismo nivel que el propio
imperio, no sé si sabías. Okay. Sí, sí lo sabía. El virrey no necesariamente tiene que obedecer y los súbditos del virrey se pueden sublevar y quitar al virrey si es injusto. Pues tienen una idea completamente distinta estos cuates de la que nos hemos dicho. Oye, tenemos más llamadas. Sí. Oye, yo quiero decir una que me llegó directo, es de nuestro queridísimo amigo El Pilo, dice, mis queridos navenautas, Lalotrex y Huichol, realmente los disfruto como cada martes, cenando ahora con una cerveza y frijoles, con una gran compañía. Saludos y felicidades, saludos a los dos. Los frijoles a Huicho no le gustan, pero te voy a decirte, Pilo hace, porque son los frijoles que él hace y es experto haciendo frijoles. ¿Quieres decir las otras, Huicho? Sí, vamos en Ernesto Topete, que ya nos dijo en Playa del Carmen, ya nos había dicho, hay una colonia con su nombre y demás calles y escuelas. Heidi Magali García dice, hoy de plano en silencio, dado que estoy aprendiendo de ustedes y el tema es desde mi punto de vista muy amplio, dado los grandes cambios sociales y culturales y más. María del Carmen Trejo, hola navenautas, un tema muy interesante, saludos con mucho cariño. ¿Me sigo, mi Lalo? Sí. Ernesto Topete, saludos desde Ciudad Juárez y fui de vacaciones a Playa del Carmen y vi que existe la colonia Gonzalo Guerrero y la colonia Sacilja. Ambas colonias están juntas, como ellos que se querían y se daban. Jorge Castillo nos dice, hasta me eriza la piel con el tema, soy orgullosamente de Mérida, Yucatán. Saludos, Jorge Castillo, qué padre. Y Susana Salinas nos dice, saludos, leí que creo que en 100 años las razas van a ser menos notorias en la gente, o sea, todos más o menos van a ser iguales y que los güeros se van a terminar. Bueno, pues ya no nos tocará verlo, pero pues puede ser. Yo había oído que también en menos de 100 años iban a desaparecer los pelirrojos. También. Es lo que había oído y se lo dije a un pelirrojo y no fue buena idea. No le gustó. Oye, yo tengo otros dos puntos para terminar. Fíjate que en comparación a Avatar, ¿no? Ajá. La defensa del territorio. Aquí como en Avatar Jake se junta con los originarios del planeta y bueno, él no se vestía, sino tomaba un cuerpo clonado o algo así, y aquí es la similitud, ¿no? Aquí Gonzalo se viste, se tatúa, se perfora igual que ellos, entonces pasa y luchaba contra los españoles, ¿no? Y el punto es también el mestizaje y la creación de algo nuevo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en Avatar se llega a tocar, sobre todo en la 2, la coexistencia de una posibilidad de una raza híbrida, si quieres es la marca de los dos, mestizo aquí, en este caso, no le llamaría tanto híbrido porque un híbrido ya no se reproduce, pero y el mestizo, bueno, nos reproducimos como conejos, ¿no? Oye, tenemos otra llamada que me gustaría decir, de Susana Salinas, dice, no, ya la vimos, no sé por qué me llegó. Huicho, ¿con algo quieres terminar con esto? Oye, fíjate que sí, nada más terminar que no es el único caso que hay así, hay otro caso súper interesante que es de un señor que la historia lo conocería como Cabeza de Vaca, pero él naufraga en Florida. Cabeza de Vaca naufraga en Florida, es el último sobreviviente de ese grupo, lo atrapan y lo hacen esclavo, pero él es esclavo del médico brujo del pueblo, que lo trata como zapato al revés, hasta que se dan cuenta que Cabeza de Vaca tiene capacidades médicas y también aprende estas cosas medio mágicas que hacía el propio médico brujo, entra en trance y hace una curación. Entonces estos cuates se quedan así y dicen, este cuate es como nosotros, y lo dejan ir. Y cuando lo dejan ir, él se va caminando por todo Estados Unidos, por la parte de la Florida, Luisiana, lo que hoy es la Florida, Luisiana, Texas, y regresa hasta Sonora, donde se reencuentra con los españoles. Pero ese trayecto le lleva muchos años y cuenta su historia. Es una historia espectacular la de Gonzalo. Sí, claro. Claro. Tampoco está dicha. Hay una película, está en YouTube, con Cabeza de Vaca, pero no es una gran producción. Entonces, estas ideas no las hemos contado en el mundo hispano y por eso es que hemos permitido que la narrativa sea gobernada por otros, por Hollywood o por otros que no tienen interés en contar la historia bien. Bueno, esto fue Gonzalo Guerrero, Lalo, me parece súper interesante. Oye, fíjate que, espérame, es que les quiero recomendar un libro.
Se llama El corazón de piedra verde. Pero no me acuerdo quién lo escribió. Y es una maravilla. Habla de algo similar, fíjate. Salvador de Madariaga. Si lo pueden leer, habla precisamente de esto. No habla de la historia de Gonzalo Guerrero, pero es una joya. De punta a punta, el libro es una joya. Corazón de piedra verde. Me lo regaló mi papá. Es un libro que atesoro mucho. Y habla justamente de esto. Oye, yo quisiera decir una pequeña reflexión al programa. Dice, la vida de Gonzalo Guerrero nos deja una pregunta universal. ¿Qué significa realmente pertenecer? ¿A una nación? ¿A una cultura? ¿O simplemente al corazón humano? Qué profundo, ¿no? Gonzalo Guerrero no fue ni conquistador ni conquistado. Fue, en cambio, el padre de una nueva humanidad. Ole, papá. Oye, fíjate, tenemos una llamada de Daniel Zamora que nos dice: Navenauta, saludos desde Saltillo. Ojalá toquen el tema de los alimentos transgénicos y carnes artificiales. Y también Tomás Prat nos llama y dice: exacto, Cabeza de Vaca es similar. Su historia, de hecho, hay una muy buena película mexicana sobre él. Saludos. Sí. Saludos. Yo tengo ya para terminar el tema, hola Navenautas, como siempre, un tema interesante. Besos, Lorena, mi Lorena, te mando un beso, gracias. Huicho, pues vámonos, ya se nos acaba el tiempo. Si nos puedes, por favor, Juan Carlos, compartir la cápsula de nuestro queridísimo amigo, el ingeniero Carlos Cano, por favor. Oye, Huicho, ya nos dicen que nos tenemos que despedir. Pues nos tenemos que despedir con mucho dolor. Ojalá nos podamos ver la próxima semana y descubrir un nuevo mundo como lo hace Gonzalo Guerrero y hacer nuevos hijitos bonitos como lo hizo Gonzalo Guerrero y su hermosa esposa. Y nos vamos al próximo martes por este programa Los Navenautas a la misma hora, 7, 8 de la noche. No sin antes decirle a Juan Carlos Mercado muchas gracias por sus finas artes desde sus operaciones, al querido Mauri y también a nuestro querido director de la estación, Jesús Zelaya. Lalo, es un gusto estar contigo haciendo estos programas y con nuestros amigos que nos llaman y hacen el programa con nosotros. Nos vemos el próximo martes, Lalo. Pórtate bien. Gracias, nos vemos dentro de 8 días, los Navenautas. Gracias. Gracias.